Les deseo buena semana. ¿Cómo están? ¿Cómo van? En Venezuela, ¿qué nos deja como aprendizaje el foro de Sao Paulo que se hizo este fin de semana en Caracas? Primer interrogante que tenemos hoy en esta agenda abierta. Ya lo tienen en redes sociales para que puedan empezar a debatir y a pensar también qué es lo que pasó este fin de semana, por qué fue significativo. A lo mejor no lo fue y usted tiene un fundamento interesante para compartir. En América, además, hay otro tema muy arriba en las noticias, el tema de la migración, un tema clave para abordar ante las amenazas constantes que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Preguntamos, en este caso, ¿firmar acuerdos es una solución express? Allí algunas de las opciones para que se sume también respondiendo. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram con @agendaabierta. Empecemos. 4 intensas jornadas de debate y actividades marcaron la 25ª edición del Foro de Sao Paulo en la ciudad de Caracas. Representantes de más de 400 organizaciones sociales y políticas de países de África, Asia, América Latina y el Caribe reafirmaron la vocación de unidad de los pueblos oprimidos del mundo frente a las agresiones promovidas desde los centros de poder. En el marco del evento se realizó un encuentro de parlamentarios en el Palacio Legislativo de la capital venezolana. Venezuela vencerá, se está de pie y corresponde a este foro de Sao Paulo solidarizar de manera activa. Hemos venido a Caracas no a llorar sobre nuestras penas, no a llorar sobre nuestro desafío. Hemos venido a construir un instrumento que tiene que ser un escudo y una espada para defender la revolución bolivariana y defender la revolución de los pueblos en América Latina. No hay otra salida para el Foro de Sao Paulo que convertirse en un escudo y una espada para poder defender los logros y poder avanzar. Al cerrar el evento, los representantes aprobaron en plenario la declaración final en busca de fortalecer la paz, la unidad y los derechos de los pueblos. Hoy en Agenda Abierta analizamos lo que deja la 25ª edición del Foro de Sao Paulo. Y aquí este medio de comunicación reseñando justamente la imagen final, la del cierre, donde presidentes de Venezuela y de Cuba clausuraban este 25º foro de Sao Paulo aquí en Caracas. El presidente Nicolás Maduro junto a su homólogo Miguel Díaz-Canel estaban en esta jornada y hablaban justamente con rotundez además de la importancia política que hoy están atravesando nuestras sociedades a la hora de defender las democracias. Ante la presencia de delegados de todo el mundo, más de 70 países estaban allí abordando justamente puntos del documento final. También coincidieron con las celebraciones del natalicio del comandante Hugo Chávez, así que la secretaria ejecutiva del foro, Mónica Valente, enfatizaba que la mejor manera de homenajearlo es continuar su lucha por la soberanía y por la participación protagónica de nuestros pueblos para combatir la pobreza y para combatir las fuerzas imperiales. Otra publicación digital, Foro de Sao Paulo concluye en Caracas con un plan de acción de política conjunta. Se acordó un plan de acción política conjunta, se reseña en el documento final. Seguiremos haciendo reuniones que muestren que estamos unidos, que estamos en combate. Palabras del vicepresidente para Asuntos Internacionales del partido político PSUV. Allí entonces una reseña rápida de todo lo acontecido hasta ahora. Vamos a ir a mencionar qué es el Foro de Sao Paulo, por si recién se está sumando y no conoce de este evento. Se hizo este fin de semana en Caracas, es una plataforma de partidos y de movimientos sociales. Cuando hablo de partidos políticos y de movimientos sociales, la mayoría con una clara alineación de izquierda o al progresismo, por generalizarlo, fundada por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990. El objetivo es debatir justamente estrategias a seguir ante el avance neoliberal en la región. Vamos a abordar también aquí en nuestro análisis otros puntos y otras enseñanzas y legados, otros aprendizajes que nos deja este Foro de Sao Paulo. Recuerden que tenemos nuestra pregunta en Twitter también sobre la indicación. Estoy en condiciones ya de abrir el espacio de análisis. Me voy con Hernán Vargas, analista internacional, hace parte de la Secretaría Continental de los Movimientos ALBA y también trabaja en el movimiento de pobladoras y pobladores aquí en Venezuela. Así que es el indicado para empezar a abrir desde el terreno social este análisis. Hernán, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, ¿Cómo estás? día, ¿cómo estás? Te hicimos levantar temprano. Bueno, está ¿Sí? bueno. ¿Cómo fue la experiencia este fin de semana? Pues creo que fue bien interesante. Creo que es un foro de Sao Paulo que viene posicionándose
hacia responder al momento. Uno puede ponerse a espaldas del momento o a ponerse enfrente del momento, y pareciera que es un foro de Sao Paulo que se va poniendo de cara al momento. Hacerlo en Venezuela implica además sentar posición frente al momento. Es una posición clara ante el imperialismo, por la soberanía de los pueblos. Haberlo hecho además de inicio a fin, sin contratiempos, con presidentes visitando el país, o sea, hubo mucha movida organizacional que ya desde el vamos deja claro lo que se vive aquí, ¿no? Así es, así es. Eso es importante también de resaltarlo. Así es. ¿En qué foros participaste? ¿Dónde anduviste? ¿Presencia joven? Mira, Cuéntanos. el punto central nuestro fue en el diálogo con las plataformas sociales y movimientos, que fue el inicio del foro. Fue un espacio interesante porque su objetivo fundamental es construir programa común de luchas, ¿no? Entonces, ese es otro signo interesante de este foro de Sao Paulo, que a partir del anterior en Cuba, ha empezado a convocar a los movimientos sociales a la discusión con la idea de construir una agenda común. Entonces, es un foro de Sao Paulo que viene acumulando idea antiimperialista, pero que también viene planteando el tema de la unidad y el tema del arraigo en la vinculación con los pueblos, ¿no? Una de las cosas que nosotros hablábamos aquí, cuestiones de la globalización, es cómo te la ingeniaste con el idioma, porque se escuchaba el bululú en inglés, en francés, había ciudadanos haitianos también, cada uno con su forma de hablar, cada uno con sus términos. ¿Cómo se las ingeniaron? Pues mira, yo creo que en espacios como estos las luchas comunes son el lenguaje común. Al final uno puede estar mucho rato hablando con distinta gente si tiene elementos que lo identifican. Eso está buenísimo, sí, eso está buenísimo, porque da justamente una muy buena respuesta a ese interrogante. ¿Cómo hacen? ¿De qué hablan? ¿Cómo interactúan? Sobre todo los más jóvenes con baluartes de nuestras revoluciones, porque había personas intelectuales muy representativos de nuestros tiempos políticos, así que era muy interesante. Sí, yo creo que eso es lo fundamental que marca. Fíjate que es un foro de Sao Paulo donde entonces se discute cuáles son los retos que se tienen por delante, cuáles son los desafíos, muy marcado en qué es lo que se hace, que marca como siguiente pauta el encuentro antiimperialista en Cuba en noviembre, ¿no? Que marca también como pauta el año siguiente el encuentro continental de Alba Movimiento, o sea, que empieza a mirar cómo podemos definir una agenda común de lucha, pero que además se para en la defensa de lo que han sido los acumulados de este tiempo, ¿no? Que reconoce que hay un legado de izquierda fundamental sobre el cual hay que fortalecer. Entonces dice, tenemos que fortalecer la CELAC, tenemos que fortalecer el ALBA TCP, tenemos que fortalecer Mercosur. Entonces, es ciertamente un espacio bastante interesante porque además es un termómetro de lo que pueden ser las distintas tendencias de izquierda, progresista. Hay que recordar que allí tú puedes tener en el foro de Sao Paulo originalmente partidos que de pronto están encontrados en su posición política nacional, pero que en este espacio logramos llegar a un consenso de cuáles son los retos que se tienen. Además, en tiempos electorales. Vizcarra ayer en Perú planteaba una nueva movida en el ajedrez político, que si bien siempre ese ajedrez político se da entre 15 familias, si hay un jaque mate ahí, siempre queda alguno de los 15 poderosos de la nación con alguno de los peones o de la reina en la mano. Así es. En un momento electoral de Argentina, donde también la crisis pega de lleno y también tienen casos emblemáticos como Milagros Sala presa, por ejemplo. Se da en un Chile atacado y golpeado muy de lleno por el neoliberalismo. Has visto las plataformas por el TPP-11 como en una votación soberana la semana pasada les decían no justamente a seguir firmando tratados de libre comercio. Estamos hablando de que hay ebullición en todos lados, incluido Ecuador, que también tenía representación con movimientos sociales. Creo que hacer como un resumen de esos puntos estaría bueno, Hernán. Sí, o sea, yo creo que ciertamente se para contra el imperialismo, se para contra el neoliberalismo como elementos centrales de agrupación en este momento, plantea la necesidad de tener una apuesta política clara. Entonces dice, apoyamos este año a Evo y a García Linera en las elecciones, apoyamos la dupla Fernández-Fernández en Argentina, apoyamos también la dupla del Frente Amplio en Uruguay. Entonces, pero también plantea, necesitamos fortalecer CELAC, ALBA TCP, las iniciativas que hemos tenido, y al mismo tiempo tenemos que pararnos de manera firme contra los Estados Unidos, que es un elemento central, pero también contra todos los países que son cómplices, digamos, de la agenda de los Estados Unidos. Entonces, es un foro de Sao Paulo que ciertamente empieza a tomar una posición muy interesante y le da mucho más sentido, mucho más sustancia a eso que ya habían planteado hace un par de años, que era el consenso de las Américas, pero que en este momento ya empieza a cobrar un sentido de lucha mucho mayor. Como que la semilla
lo latente allí es la organización comunal. Creo que desde pobladores y pobladoras de Venezuela ibas con una experiencia muy interesante también de cómo se está trabajando aquí, cómo se organiza cada esquina, cada barrio, cada espacio de lucha. Pues, ¿qué revisaron? Allí nosotros lo que estamos sumando al planteo que se hace en la declaración final del Foro de Sao Paulo, donde se plantea, tenemos que pararnos sobre el acumulado de este tiempo y sobre el legado que se tiene de izquierda. Bueno, justamente el chavismo ha sido construcción de izquierda desde lo organizativo, desde lo comunitario, y la posibilidad de construir un horizonte de socialismo comunal fue la bandera central nuestra, ¿no? Que donde distintos movimientos, organizaciones planteamos que no hay manera de superar justamente esa agenda antiimperialista, antineoliberalista contra los Estados Unidos desde la soberanía de los pueblos si no se construye un socialismo. En el caso nuestro además venimos planteando la tesis de que la única forma de superar la crisis del capital es justamente construyendo desde abajo alternativas de gestión política, la autogestión como elemento central, el control popular como única forma de poder, como decía Chávez, a propósito del aniversario de ayer, la única forma de superar la pobreza es dándole poder a los pobres, ¿no? Y en Venezuela justamente en este tiempo ya eso no es teorizar, es volver sobre la práctica que hemos tenido acumulada. No, estamos hablando de una lucha campesina que también está muy presente aquí en suelo venezolano. Toda la semana pasada, desde el movimiento campesino, hemos tenido novedades. Y esto, por más que no aparezca en los medios de comunicación, también se ve reflejado a la hora de que un ciudadano de Costa Rica se junta a hablar con el de Venezuela y dicen, bueno, y la tenencia de la tierra y cómo han ido superando tal cosa, cómo van a ir agregando productos nacionales al CLAP, por ejemplo, que sabemos que Trump lo tiene en la mira, y hablamos del alimento, es algo básico. Ese ha sido un elemento también muy interesante de esta oportunidad de diálogo que se abre en el Foro de Sao Paulo, porque justamente tenemos la oportunidad de dialogar en problemas que son comunes, como la lucha por la tierra. Recientemente nosotros estamos condenando el sicariato de compañeros, de 6 compañeros en Socopó, en Barinas, de la corriente de Bolívar y Zamora, militantes, luchadores por la tierra, que justamente fueron de los que le hicieron frente a los grupos paramilitares que hace 2 años trataron de imponer la violencia. Y en este momento justamente esos grupos paramilitares le pasaron factura a esos compañeros, estamos condenando enérgicamente. Fue una condena que también se vivió en el Foro de Sao Paulo, pero además no como un hecho aislado, sino como justamente esa lucha que se lleva en el campo por poder salir de esa lógica de producción extensiva y volver sobre la lógica de producción comunal, de producción para la autosuficiencia, para lo que necesitamos, que al final es la pelea común que tenemos en todo el continente, sí, claro, con la CLOC Vía Campesina, con todas las fuerzas campesinas en el continente. Fíjate que nosotros hemos preguntado en Twitter, abriendo el debate justamente, siempre que empieza nuestro programa, sumamos un interrogante en Twitter para ir abriendo un espacio ahí de intercambio. Preguntamos qué nos deja como aprendizaje este foro de Sao Paulo que se hizo en Caracas, porque de lo contrario se ve como un mecanismo donde ellos, los otros, sin incluirnos, los otros se juntan a debatir y parece que hay entrada libre, tampoco lo sabemos, parece. 57% da como respuesta que nos deja un apoyo a la soberanía de Venezuela. 7% dice nuevos debates, fíjate que poquito. Y 35% dice nada nuevo, con lo cual nos da espacio todavía en redes sociales a seguir arando, a seguir buscando mecanismos, a seguir abriendo debates, porque evidentemente allí hay un 35% de un condensado al que todavía hay que seducir, hay que comprender, hay que buscar mecanismos para que se sientan incluidos, pero desde lo real, ¿no? Desde la pata política comunal, que es ahí donde todos nos encontramos finalmente. ¿Qué reseñás justamente como aprendizaje de este evento? Mira, en Caracas? Yo creo que desde los movimientos sociales creo que venimos de ser críticos con respecto al Foro de Sao Paulo en términos de la necesidad de tomar posición frente al momento. Yo, como planteaba desde el comienzo, creo que si algo se le puede reconocer a los últimos 2 ediciones del Foro de Sao Paulo es que empieza a tomar posición. Y yo creo que ahí es fundamental. En esa encuesta creo que se mira parte de la interpelación que tiene en este momento, no solo el Foro de Sao Paulo, sino que ahí se asume la necesidad iguales redes, de nunca sabemos unitaria. Qué tan Pero creo acertado. Que es interesante pensar que ciertamente en este ciclo una de las cosas que marca es la gente que se empieza a desafiliar de la política, que se empieza a alejar. Entonces, volver sobre Chávez, nuevamente a propósito del aniversario, es una necesidad. Esa unidad, lucha, batalla y victoria, que fue parte de la agenda, tiene que ser carne en la mayoría de la gente, que es como inicia la revolución bolivariana. Muchísima gente que se sentía desconvocada de la política que se empieza a acercar. Yo creo que ese es uno de los retos fundamentales que tiene
el Foro de Sao Paulo y cualquier iniciativa de lucha en este momento, porque para poder frenar el imperialismo, para poder frenar el neoliberalismo, pelear contra el capitalismo y construir una alternativa, tiene que ser una alternativa de pueblo. Yo creo que ahí, en ese tema de poder posicionar nuevos debates y poder hablarle a las mayorías, es donde está la interpelación central al foro. Que es un 42%, si lo miras en porcentaje. Si lo Por eso juntas. digo, no sé qué tan acertado. En todo caso no importa, porque estamos hablando de que es un debate y suma. Cada presunción de cada uno de ustedes nos va agregando, porque todavía estamos en un terreno de hipótesis. Así es. Todavía no tenemos la conclusión final de estos eventos. Estamos en pleno vuelo hacia una soberanía plena. Vimos en este foro una clausura donde fue homenajeado y se resaltó el legado del comandante Chávez. Así que también hasta ahora hay que tener en cuenta este dato, que no es menor, una figura que ha estado presente en estos últimos días en Caracas, en este foro, pero que ya este pueblo venezolano lo tiene de un lado o del otro, lo tiene presente en el día a día, en lo cotidiano. Así que también allí nos quedamos y vamos a agregar información sobre esto. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni final. Comentábamos aquí que este video es lindísimo, la letra ni hablar, pero que es un golpe al corazón arrancar un lunes así, señores. Funciona el metro, tenemos electricidad, hay mucho para hacer, pero créannos, sí entendemos, sí sentimos, sí nos pasa esa idea. No podíamos dejarlo ausente. Y nos queda ahora, siguiendo ese cartel de los 10 millones, ¿cuántos millones más para sumar en esta lucha cotidiana aquí en Venezuela? Así es. Como legado y como aprendizaje, allí justamente las tareas por hacer, Hernán. Y Mira, con esto cerramos. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales a propósito de lo que estábamos conversando ahorita. El tema no es los porcentajes en las encuestas, sino que ciertamente hay que, en esta etapa, para poder relanzar la lucha, es fundamental ir por las mayorías. Ese es un elemento central que además creo que va muy de la mano con el recordatorio que hacía ayer el presidente Nicolás Maduro sobre el legado del comandante Chávez, que es la reconstrucción, la reinvención de la lógica política. Algunos decimos que es la reinvención de la democracia, no solo padre del socialismo del siglo XXI, sino además de la verdadera democracia que empezó a densificar la participación de las mayorías, ¿no? Y Ese rescató verbo es entonces el ideal para este momento. y empezó a rescatar la idea de Bolívar, de Zamora, de Rodríguez. Y yo creo que esa es una base ideológica sobre la que ciertamente tenemos que pararnos en Sudamérica. Además, reencontrarnos con lo que ha sido la lucha histórica comunal, indígena, originaria, el quechua, el aymara, el buen vivir como horizonte. Pero sí creo que además hay un reto central. El otro es retomar la calle. Si no hay fuerza para combatir en esta etapa en la calle, no hay forma de hacerlo. Yo creo que ahí es importante retomar... Igual con lo que pasó el sábado, creo que el foro se llevó una idea plena de que cuando hay una convocatoria aquí y la convocatoria la hace el chavismo, encuentra respaldo mayoritario en número y en calidad de cada uno de los asistentes que va justamente a dar su mensaje a favor de la democracia. Y fíjense que ahí despego a favor del chavismo. ¿Por qué? Porque muchos chavistas pensamos, y así lo uso el verbo, pensamos que tenemos mucho por hacer, pero que jamás se fuera de la democracia. Así es. Yo creo que allí es fundamental, ciertamente, como tú dices, dar ese mensaje al mundo que la democracia no es una cosa que está dada, hay que pelearla, sobre todo desde la clase trabajadora, no hay otra opción. Y tal como nosotros conversábamos en estos días, desde la clase chavista esa ha sido la única forma de pelearla en este momento. Y creo que es lo que nos hermana
con el resto de los pueblos. Uno de los retos centrales ahora es pasar a la calle de manera continental. Así como nosotros peleamos día a día contra el imperialismo, yendo todas las semanas, tenemos marchas, todas las semanas estamos en la calle, creo que tenemos que retomar un ciclo de movilización en el cual peleemos por la democracia, por la paz, contra el neoliberalismo, contra el imperialismo. Puerto Rico no encuentra gobernadora. Recordemos lo que pasó con Rossello. Perú está en las calles no solo por Tía María, que es un proyecto minero reinstalado en un valle agrícola por excelencia, donde una transnacional hasta no paga impuestos por el agua y le saca el agua a los vecinos, además de dañarles la tierra. Ni hablar de los enfermeros, el sector de la salud, el sector docente en Argentina, en Chile. En todos nuestros países tenemos banderas ya forjadas justamente para llamar a los ciudadanos a la calle y desde allí, como herramienta política, el discurso, el voto, la participación, mover justamente las bases sociales en nuestros pueblos. Hernán, muchas gracias. Se viene la pausa. Nos encantaría esta conversa justamente como cierre ya de los eventos realizados en la agenda del Foro de Sao Paulo este fin de semana, pero nos esperan otros temas. Pausa rápida. El gobierno de México y Honduras anunciaron un acuerdo para crear 20.000 empleos en la región centroamericana entre julio y diciembre de 2019. El anuncio responde al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que busca activar la inversión de proyectos productivos con el fin de evitar las migraciones masivas, producto de la violencia y la falta de oportunidades y crecimiento económico. Mientras los presidentes de México y Honduras, Andrés Manuel López Obrador y Juan Orlando Hernández, firmaban el acuerdo, en Estados Unidos, el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Dexart, firmó un acuerdo migratorio bajo la supervisión del presidente Donald Trump para el examen de solicitudes de protección de centroamericanos. Según el gobierno guatemalteco, la firma se dio para contrarrestar las graves repercusiones económicas y sociales ante las amenazas de Washington de imponer sanciones a las remesas, la imposición de aranceles a productos de exportación y restricciones migratorias. Por su parte, la Casa Blanca anunció la firma del acuerdo por parte del gobierno de Jimmy Morales para convertir a Guatemala como el tercer país seguro para migrantes. Al tiempo que 23.000 migrantes centroamericanos continúan en México en la espera del asilo por parte de Estados Unidos. Hoy en Agenda Abierta analizaremos el papel de Estados Unidos en la crisis migratorias. Movimientos sociales, políticos y de derechos humanos culpan a la nación norteamericana por la situación de desplazamientos masivos. ¿Representan estos acuerdos una solución para la crisis migratoria? ¿Qué decimos sobre este tema? Página en Telesur, www.telesurtv.net. Guatemaltecos rechazan acuerdo de tercer país seguro. Cientos de manifestantes pertenecientes a colectivos de trabajo y organizaciones sociales se reunieron frente al Palacio Presidencial de Ciudad de Guatemala para expresar su rechazo al acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos y exigir la dimisión del presidente Jimmy Morales, que es quien firma justamente este acuerdo con Estados Unidos. Para los manifestantes, esto representa una amenaza a su soberanía. El pacto suscrito el viernes por el ministro de Gobernación va dirigido a los migrantes que llegan a Guatemala en su travesía con destino final a Estados Unidos. Los obliga a pedir asilo en ese territorio y no en la frontera estadounidense. Vericuetos legales. América Economía dice: mala noticia para Guatemala. Candidatos presidenciales cuestionan el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos. La candidata Sandra Torres, por ejemplo, dijo que es necesario analizar muy bien si el ministro Enrique Degeneart tiene facultad para firmar un acuerdo con esas características. También señaló o pidió a los legisladores de su partido convocar a Degeneart y a la canciller Sandra Jovel a dar testimonio ante el Congreso sobre cómo se negoció el acuerdo. Por su parte, el candidato conservador Alejandro Gianmattei resaltó que si el país no puede asegurar estabilidad de sus pares, menos podría asegurar estabilidad a ciudadanos ajenos. ¿Sí? Emisoras Unidas dice: CC tramita amparo solicitado por Acción Ciudadana contra acuerdo migratorio. CC es la Corte de Constitucionalidad. Informaba este domingo que le dio trámite a un amparo que interpone una organización llamada Acción Ciudadana por este acuerdo que ha firmado el gobierno de Jimmy Morales y Estados Unidos. El organismo también señaló que ya se inicia todo este proceso de notificación de las partes,
También Acción Ciudadana ha destacado que, aunque el Ejecutivo no lo dice, este documento muestra todos los elementos y características de un acuerdo de tercer país seguro. O sea, firmaron esto con esas características, pero con otro nombre. ¿De qué se trata el acuerdo migratorio México-Honduras? Vamos a verlo. A ver, este es México-Honduras, no es Estados Unidos. Mucho cuidado con esto. A través del Fondo Yucatán se va a destinar 30 millones de dólares para instrumentar programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Se dará apoyo económico al sector agrícola, se prevé lograr reinserción laboral para los jóvenes e implementar un plan llamado Vamos a competir contra la delincuencia, que se busca entonces herramientas para lograr que estas personas en sus propios países de origen tengan una mejor vida y por ello no decidan emigrar. ¿Qué se trata o de qué se trata la figura tercer país seguro? ¿Sí? Vamos a ver esto. A raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra en el año 51, cuando una persona abandona su país para pedir asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle iguales atenciones. Ese tercer país tiene que respetar el principio de no devolución y tiene que garantizar derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo, educación, derecho a la reunificación familiar. Por eso, quienes están en contra de esto en Guatemala dicen, si no tenemos esto para nosotros mismos, ¿cómo se lo vamos a dar a alguien de afuera y que además está de paso, está buscando como destino final Estados Unidos? Un país solo puede transferir la responsabilidad de acogida a otro país seguro si ambos tienen sistemas de asilo que cumplen con los mismos estándares. Si el tercer país se niega a admitir a esta persona que pide la solicitud, tiene que tener acceso a asilo en su primer país de destino. Así están cruzadas, digamos, las herramientas. Y es importante revisar por qué entonces se está tramitando de esta forma estos acuerdos de migración y no por las vías habituales. Causas de inmigración en Guatemala específicamente. Lo primero que dicen los neoliberales es crece la población. Ojo con ese dato. Luego, falta de empleos formales combinados con bajos sueldos y malas condiciones laborales. Aquí los economistas hablan de precarización laboral. Altos índices de violencia doméstica, violencia sexual, violencia cometida por grupos fuera de la ley, como es el caso de las maras, y por las redes de crimen organizado. En el año 2014, Guatemala era segundo país con el número más alto de femicidio. Ahí entonces uno de esos puntos. Mario Rosales hasta ahora nos va a sumar información. Vamos a ir a uno de nuestros países con sus corresponsalías para chequear por Centroamérica esta cuestión. Se firma un acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala y Mario, ¿cuál es la situación? Hola, ¿qué tal compañeros? Un saludo al set central. Bueno, Guatemala inicia la semana con esta polémica en torno a lo que firmó el gobierno de Jimmy Morales el viernes en Washington y es convertir a Guatemala en un tercer país seguro. A nuestro país llegarán cualquier cantidad de migrantes que deporte Estados Unidos mientras evalúa si acepta o no la solicitud de asilo que hagan cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Serán devueltos acá a Guatemala y acá tendrán que esperar pues la decisión de Estados Unidos. Nos convierte prácticamente Jimmy Morales en un gran depósito de migrantes, así lo ha calificado la prensa guatemalteca. Será nuestro país el depósito de migrantes que Estados Unidos ha deseado, y es que bajo amenazas y bajo coacción, han dicho acá abogados, Donald Trump dijo que si no se le firmaba este acuerdo de tercer país seguro, pues impondría impuestos a las remesas que envían los guatemaltecos radicados allá a nuestro país. Manifestaciones hubo el pasado fin de semana acá en la ciudad capital y en algunas ciudades del interior rechazando esta disposición del presidente Jimmy Morales de convertirnos en un tercer país seguro. 2 acciones de amparo están ya en la Corte de Constitucionalidad que han ingresado en las últimas horas que buscan dejar sin efecto este acuerdo. Seguiremos informando durante estos días qué ocurre en el país. Volvemos con ustedes. Gracias, Mario. Me voy a Honduras con Gilda Silvestrucci. Gilda, ampliemos sobre el punto, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, esta nueva propuesta entre México y Honduras
pues realmente no ha creado, hasta el momento no se percibe gran expectativa en la población hondureña para mitigar o reducir los niveles de emigración que se dan todos los días en el país. Recordemos que la gente se va de Honduras producto de la inseguridad que se está viviendo, las amenazas de los grupos delincuenciales como maras y pandillas en los diferentes territorios, barrios y colonias. Además de esto, la falta de oportunidades para los jóvenes es otra de las grandes causas que orilla a que la gente esté saliendo del país de forma masiva. Cualquier convenio de entrega de fondos, la población lo ve como una panorámica más de un nicho de la corrupción en el país, puesto que ya hay otras ayudas, como por ejemplo la que entrega a Estados Unidos también, que se cree que no llega a la población que ha sido designado. Por ello no hay la mayor confianza del pueblo hondureño en que estos convenios vengan a resolver en alguna medida la crisis que está viviendo el país, en particular en este tema de la emigración. Gracias, Gilda. Me voy con Ana Esther Ceseña, analista internacional, hace parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcela? Encantada de estar aquí. Muchas gracias. El tema que nos espera es un tema clave en la agenda de nuestros pueblos y en la agenda de la reelección de Trump, con lo cual sabemos que tenemos un componente muy, muy duro ahí a la hora de buscar alternativas a este proceso migratorio, que hay que aceptarlo, es una realidad. Hay cientos de personas que todavía hoy, en este momento, están buscando cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. Ana. Sí, bueno, sí, efectivamente, es una apuesta muy fuerte de parte de Estados Unidos, no solo para la reelección de Trump, pero sí, por supuesto, eso es lo que está presionando en este momento. Para Trump sería realmente elevar sus posibilidades de reelección, el controlar la llegada de migrantes del sur, que está causando realmente problemas ya no solamente en Estados Unidos, como vemos, sino en todo el corredor que va por México y Centroamérica. Entonces, para Trump es fundamental lograr acuerdos que permitan presentar el problema no solamente como que se controló la llegada de migrantes, sino que se hizo de una manera que tiende a ser estable, institucional, y que entonces tendería a resolver el problema de manera estructural. Ahora, la verdad es que con lo que se está haciendo, se ha presionado muchísimo a México, por supuesto, pero también en este caso a Guatemala, para aceptar un problema que no pueden resolver. O sea, Guatemala se va a convertir con este acuerdo en un, como decían, depósito de migrantes, que es gente que ni está ahí ni deja de estar. O sea, es gente que está de paso pero se queda. Es una situación muy complicada porque ni siquiera se logra incorporar bien a las actividades regulares del país, porque además no hay mucha cabida tampoco. O sea, Guatemala no tiene cómo ofrecer condiciones de incorporar, si no puede incorporar a su propia gente. No tiene condiciones de incorporar estos flujos de migrantes a una actividad más o menos regular, productiva, que tengan empleo, condiciones de vida. Y entonces no es el famoso tercer país seguro. O sea, es un tercer país, es un espacio de depósito, pero de seguridad no es para nada, ¿no? En el caso de México sucedía un poco lo mismo. México, por supuesto, tiene más fuerza, más condiciones, pero peleó muchísimo para no ser México justo el país que recibiera toda esta afluencia.
Entonces, ahí va a quedar repartido entre México y Guatemala. Guatemala, pues es la frontera con México. O sea, se está creando un espacio ahí en el sur de México y norte de Centroamérica que va a ser una bomba. Porque además con el programa que está ofreciendo México, que es este de la siembra de árboles en Honduras, pues no parece que tenga condiciones de poder absorber por un tiempo largo a la población pues que sería susceptible de migrar. Es decir, se darían en principio empleos en un primer momento pues para la siembra y después, es decir, no es una actividad que permita pensar en que va a tener una secuencia de mediano plazo de incorporación activa a la economía, ¿no? Entonces, parece ser más una posposición del problema, una manera de dejar el problema fuera de las fronteras estrictas de Estados Unidos mientras pasa la elección de Trump. Y posteriormente, bueno, la bomba seguramente va a estallar porque es realmente lo que se ha propuesto son condiciones muy inestables para la región y que pues tienden a generar otro tipo de problemas que también van a tener que ser resueltos en su momento y no parece haber condiciones de resolverlos. Todo esto Estados Unidos lo sabe. Sin embargo, va Jimmy Morales y de todas maneras logra Estados Unidos sacarle la firma. Me pregunto, conociendo justamente esta situación el presidente Trump y las autoridades estadounidenses, ¿no es también inocularles un germen de inestabilidad en las democracias de estos países? Cuando hablamos de bomba de tiempo, no hablamos de que estas personas se van a quedar solamente sin trabajo. Son trabajadores golondrinas, de hecho están acostumbrados y vienen padeciendo por miles de años esta cuestión. Lo que hablamos es que ya ni siquiera se sigue manteniendo las institucionalidades porque las mismas sociedades van todo el tiempo presionando a esos gobernantes que no les responden a quedarse afuera. Y allí justamente los dos amparos pedidos en Guatemala. Estamos hablando entonces de que lesiona el gobierno de Estados Unidos las bases institucionales democráticas de nuestros pueblos. ¿Qué dice sobre esto, Ana? ¿O es demasiado exagerado plantearlo así? Bueno, en el caso de Centroamérica, yo diría que de por sí las bases institucionales son muy precarias. Bueno, con el presidente guatemalteco, evidentemente no es un presidente sin ningún tipo de consenso ni legitimidad. Entonces, de por sí la institucionalidad ahí está muy frágil. Y con esto, evidentemente, yo por eso decía bomba de tiempo, porque evidentemente esto es algo que no se sostiene. Y la zona centroamericana en los últimos tiempos, sobre todo el Triángulo del Norte, ha sido justo, yo no sé si deliberadamente, pero sí ha ocurrido que el tipo de políticas que ha seguido Estados Unidos en la región, el apoyo a estos gobernantes pues espurios, ¿no? Incluso candidatos espurios o a los golpes de Estado, este tipo de cosas que han ido ocurriendo en Centroamérica han tendido a precarizar muchísimo la institucionalidad ahí, las condiciones de la población también para organizarse, porque hay una violencia tremenda y entonces pues cualquiera que se organiza sabe que rápidamente va a ser amenazado de muerte o asesinado. Y con esto Estados Unidos lo que ha logrado es que tiene la posibilidad de presionar en cualquier sentido, como por ejemplo el acuerdo con Guatemala, ¿no? O sea, evidentemente el presidente guatemalteco iba a aceptar las condiciones de Estados Unidos porque es quien lo sostiene y porque además no tiene cómo hacerle frente. En el caso de México es un poco distinto, porque en México, a pesar de que sí se aceptaron las condiciones de Trump,
de que empezamos a convertirnos en un país deportador, perseguidor de migrantes en realidad, aunque la intención pueda ser otra, pero lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Pero es un país que tiene un poco más de solidez, bueno, bastante más que los países centroamericanos, y que logró una cierta negociación en la que justamente intentaron echar hacia afuera el problema del tercer país seguro, ¿no? Es decir, el hecho de que Guatemala aparezca ahí en escena es porque con México hay un problema fuerte. México no está pudiendo aceptar esa condición, no está queriendo aceptarla y aunque en los hechos nos estamos convirtiendo también en un país de acogida de migrantes, incluso que tiene que dar asilo a aquellos que ya están en México, quieren el asilo de Estados Unidos, pero no lo pueden conseguir. O sea, en los hechos somos casi un tercer país, no muy seguro, pero un tercer país de depósito de estos migrantes, pero México, digamos, en términos de la institucionalidad, con todo y lo golpeada que está, tiene más condiciones todavía de defenderse. Centroamérica para nada. Y entonces esto que se ha llamado el Triángulo del Norte, que es una de las zonas elegidas por el Pentágono para ser como una base de operaciones de la contrainsurgencia, ¿no? De la militarización, para tener allí un equipo fuerte de control, de telecomunicaciones, etcétera, en Honduras particularmente, pues eso se refuerza con estas medidas, ¿no? Ahora, hay un elemento adicional y es que el programa que propone México para Centroamérica, para Honduras, en este caso Honduras y El Salvador, que es este de la siembra de árboles, pues lo que llama la atención es que es el mismo proyecto que este hombre Romo, que es el que es conocido en México como el hombre Monsanto y que es jefe de gabinete del presidente López Obrador, ese es el programa que lanzó para, digamos, colonizar el sureste de México, ¿no? Que es un programa de establecimiento de plantaciones exportadoras, o sea, de plantación de árboles de maderas preciosas y frutales, de fruta tropical, todo pensado en términos de exportación, pero también todo pensado en términos de agricultura masiva, intensiva, de monocultivo, ¿no? Entonces, tiende a agravar el problema en el mediano plazo porque va a implicar también pues aunque sea indirecto, desplazamiento de la población de su tierra, ¿no? Una colonización de tierras que hoy tienen las comunidades de diferente tipo en la región y que, bueno, finalmente va a provocar quizá, muy probablemente, el potencial aumento de los flujos de migrantes. Entonces, está muy complicado el problema, lo están resolviendo, digamos, rápidamente de la manera como pueden, pero esto no da condiciones ni siquiera de mediano plazo. Es el viejo Plan Puebla-Panamá, que ya estaba previsto desde el año 2000 y que por una cosa o por otra no ha terminado de funcionar, pero que de repente ahora pues México nuevamente es el gestor de la reimplantación de la idea del Plan Puebla-Panamá. Entonces, el Plan Puebla-Panamá de aquel momento tenía por lo menos la propuesta de que iban a instalar maquiladoras en la zona. Y las maquiladoras, bueno, absorben mano de obra, ¿no? Hoy se está sobre todo acentuando la idea de las plantaciones que solo en el primer momento son absorbentes de mano de obra
y de un programa para jóvenes que es un poco parecido al que ha estado lanzando el neoliberalismo de que los jóvenes se incorporen como aprendices, entonces no con el salario justo ni con las condiciones que tendría un trabajador. Esta realmente es una bomba de tiempo que habría que ir desmenuzando con cuidado y que no parece tener ninguna condición, ninguna posibilidad de detener la violencia, o sea, de hacer contrapeso a los grupos violentos como las maras o como todos los que tenemos también en México, que la verdad siguen actuando e incluso siguen aumentando sus crímenes. Gracias, Ana. Precarización laboral, les agrego y en ese punto. Tanta información que nos ha dado Ana, sobre todo si hoy ya están en vacaciones de este lado de Latinoamérica y quieren empezar a buscar bibliografía. No es solamente googlear Puebla, Panamá. Hay que ir mucho más allá. Cuando vean maquilas, sigan buscando. ¿Por qué? Porque en las maquilas lo que se hace justamente es precarizar la fuente de trabajo. A precio de nada, a precio de esclavo es lo que pagan. Larguísimas jornadas laborales de 12, de 14 horas sin ningún tipo de protección laboral. Terrible. Cuando estuvimos en Twitter, tempranito, planteando este punto para debatir, nos situamos en el continente americano, dijimos América. Migración sigue siendo un tema clave para abordar ante las amenazas constantes del presidente Trump. Preguntamos, ¿firmar acuerdos es una solución express? 37% dice sí, al igual que Ana Esther Ceseña, nuestra invitada. 51% dice no y 12% dice algo es algo. Allí las informaciones entonces, y hablando de resistencia, nos vamos a ir a la pausa con una canción que se llama Seguimos de Pie, o en mapuche, huitrapañí. Así entonces vamos a ver aquí raperos chilenos sumándose a las voces ancestrales de nuestros loncos. Y así buscan visibilizar los abusos que comete el Estado chileno y esta lucha que siguen adelante para preservar su cultura y sobre todo su lengua vive. Así que una canción bilingüe, hablando hoy de cómo cruzar idiomas y entendernos, bueno, allí va. Integrantes del Ejecutivo de Paraguay visitarán este lunes el Congreso para explicar el acuerdo energético firmado con Brasil. Oswaldo Sayas hasta ahora con más información. Bienvenido. Saludos desde Asunción. Hoy el Congreso Nacional recibirá al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, y a otros funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez para que respondan por qué han firmado un acuerdo bilateral y recién lo han dado a conocer 2 meses después de su firma. Esto debido a una convocatoria que le hace el Congreso a representantes del gobierno, ya que dentro de las cámaras alta y baja existe una crítica muy fuerte a la firma de un acuerdo bilateral que, según dice la oposición y también algunos legisladores oficialistas, transgrede la soberanía paraguaya sobre la central hidroeléctrica Itaipú. Decían en la última sesión, el gobierno de Mario Abdo Benítez ha lesionado gravemente la soberanía energética del Paraguay al firmar este acuerdo que tratan de tratados secretos. Ellos, entre las críticas que hacen, no solamente critican lo que tiene que ver con el fondo del tratado, sino con la forma y el secretismo con el que el gobierno ha llevado estas negociaciones bilaterales. Además, ayer el canciller paraguayo Luis Castiglioni dio una conferencia de prensa en la que anunciaba que solicitarán al Brasil dejar sin efecto este tratado, ya que, según dice Castiglioni, se ha dado una mala comunicación y una interpretación política que fue aprovechada por algunos sectores de la oposición. Sin embargo, anunció también que va a asistir a la convocatoria del Congreso para seguir conversando sobre el tema y para explicar por qué firmaron este acuerdo. Además, organizaciones sociales como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Estatal Eléctrica ANDE han convocado a movilizaciones. Centros de estudiantes de todo el país se han sumado al repudio a la firma de este tratado y han convocado a movilizaciones a partir de hoy. La sesión está convocada para la tarde, 1 hora antes las organizaciones sociales ya estarán frente al Congreso para movilizarse. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Osvaldo. Me voy a Estados Unidos con Jorge Gestoso. Vamos a ver las repercusiones. Luego, una vez más, de comentarios adversos justamente del presidente Trump. Jorge, bienvenido. ¿Cómo te va?
Marcela, realmente las reacciones han sido lapidarias respecto a las acusaciones del presidente Trump de calificar a la ciudad de Baltimore, aquí en las afueras de Washington, como un desastre asqueroso lleno de ratas y roedores, todo a raíz de que un representante, es decir, un congresista negro que representa por lo menos una parte de la ciudad de Baltimore, que es Elijah Cummings, un influyente demócrata que dirige una comisión dentro de la Cámara de Representantes, la de supervisión, ha venido acusando al presidente de prácticamente no querer dar su cuestión financiera, sus datos financieras, lo está investigando por la separación de niños en la frontera y todo tipo de relación con Rusia, y por tanto pasó a estar en la mira. Acusó entonces a la ciudad para acusar indirectamente a él. La respuesta, Marcela, más pero categórica ha sido del diario de Baltimore, que tituló un artículo que decía: más vale unas pocas ratas que ser una rata. Y decía además de que el presidente es un tonto útil de Putin. Reacciones a nivel de los demócratas han sido por todos los frentes. La que tiene más jerarquía mayor, que es Nancy Pelosi, que Trump es un racista; Jerry Nadler, que es el presidente de la Comisión Jurídica o Judicial de la Cámara Baja, dijo que Trump es repugnante y racista; Bernie Sanders, que es un racista que se agarra con los negros; una de las 4 congresistas a las que ha venido atacando, todas de color, esta casualmente de origen fundamentalmente palestino, que se llama Rashida Tlaib, dijo que en definitiva pregona el odio, y el alcalde de la ciudad de Baltimore ha dicho que es inconcebible, es absolutamente irresponsable tratar a una ciudad de ese estilo, y que en definitiva, en vez de criticar a la ciudad porque supongamos que no puede tener un desempeño brillante, él, como representante de los fondos federales, si realmente le interesara, podría entonces mejorar la situación. Pero lo claro aquí es que todos dicen que, en definitiva, todos los que acusan a Trump dicen que es una ofensiva contra los negros y las minorías. La otra cara de la moneda es que su jefe de gabinete habló el domingo en los programas de televisión y dijo que, si bien los 17 tweets que lanzó Trump desde el fin de semana, incluso uno esta mañana, podrían ser considerados como racistas, él, el jefe de gabinete, afirma que el presidente Trump no es un racista, Marcela. Tremendo. Gracias, Jorge. Tremendo. Tienen allí una versión condensada de todo lo que ha pasado, y así el racismo se instala justamente en medio de los debates electorales en Estados Unidos. Con esto concluimos. Me gustaría haber terminado con otro tipo de informaciones, pero es lo que hay. Hasta aquí nuestra agenda abierta. Los espero mañana.